Eso. Especial agradecimiento y también a los que nos vean, no sé si en directo, pero sí en grabado cuando esto se suba. Estamos en la penúltima de las sesiones, de las conferencias que hemos ido desarrollando en este ciclo que llamamos Democracia, Estado de Derecho, Europa y España en el siglo XXI. Ven ustedes que el título es de por sí sugerente. Por desgracia, yo digo a veces que los constitucionalistas estamos de moda. No hay un día en el que no abrirán los periódicos, lo haremos en clase a diario, en el que no tengamos una noticia constitucional que comentar. Y por desgracia no suele ser para bueno. Por desgracia no suele ser para bueno. Construyeron, casi podríamos decir nuestros abuelos, una democracia, unos estados sociales democráticos de derecho después del destrozo de la Segunda Guerra Mundial. Eso además se hizo en un contexto en el nuestro, como fue en el marco de integración europea, que ha dado lugar a las décadas de mayor bonanza. Sin embargo, estos tiempos, el siglo XXI, nos está deparando grandes desafíos e incluso preocupación por la deriva. De ahí la necesidad de un sitio como la universidad de abrir ámbitos de reflexión. Y esta conferencia, la que vamos a hablar sobre aquello, cuando hablaba con Susana, que va a ser el momento constitucional europeo y su proyección. Claro, uno dice, momento constitucional europeo, ¿eso qué es? ¿No? Luego a lo mejor la ponente hará alguna reflexión al respecto. Permítanme una entradilla antes de presentarla. Es decir, momento constitucional es una categoría que nosotros utilizamos los constitucionalistas para definir aquellos momentos, y valga la redundancia, en los que se producen unos grandes cambios que conforman una comunidad política, su organización. Claro, nosotros uno puede hablar las transiciones, los momentos de transición, claramente, y cuando se vota, se monta una convención, se vota, se aprueba una transición, bueno, es un momento constitucional. Pero hay ocasiones en las que hay momentos constitucionales que no son tan evidentes, sino que situaciones críticas que se viven, y por críticas no digo malas, sino situaciones vitales que se viven, en ese momento se produce un gran cambio, un elemento fundacional que afecta a esa comunidad política. Y creo sinceramente que estamos viviendo uno de esos momentos. Si nosotros pensamos en la Unión Europea, ustedes ya, la mayoría de los que son alumnos en primera carrera ya estarán dándonos la primera asignatura de introducción al derecho a la Unión Europea, ¿no? Con lo cual ustedes ya han estudiado lo que fueron los orígenes de la Unión Europea, ¿no? Una organización que nació en principio, digamos, modestamente, para poner y colaborar en determinados ámbitos. Pero ese nacimiento modesto, en esos espacios concretos de colaboración, en la economía, en la energía, en el acero, eso colaboración modesta tenía ya entonces, cuando uno lee a los padres fundadores, una visión mucho más amplia, una idea mucho más amplia. Y lo cierto es que hoy día podemos hablar de la existencia de una comunidad política con un entramado institucional, con una comunidad de derecho dentro del ámbito europeo. Podremos discutir si hay un demos en plural o en singular europeo, podremos discutir muchas cosas, pero lo que yo creo que no es discutible es que hoy día en Europa tenemos esa comunidad política. Y esa comunidad política, con esa estructura institucional, se ha ido consolidando en un proceso que tiene muchos hitos. O sea, podríamos hablar de los distintos tratados que ustedes han estudiado, qué fue Maastricht para la ciudadanía europea, y ahora hablaremos porque además tenemos aquí una de las grandes expertas de nuestro país a nivel europeo sobre ciudadanía, qué han sido algunas de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando dijo que había un principio de primacía, cuando nos dijo el Tribunal que habían unos poderes implícitos, cuando nos dijo el Tribunal que los derechos fundamentales eran principios que debían regir el orden europeo, aun cuando todavía no teníamos una Carta de Derechos Fundamentales en la Unión Europea. Y además en Europa vivimos un auténtico momento constituyente en sentido formal con la Convención Europea, allá por el año 2003, 2004, inicios de los 2000, sí. ¿No? El inicio de 2000. Yo recuerdo cuando yo estaba en los últimos años del instituto, primer año de la carrera, me pilló aquí el referéndum, siendo como ustedes, montamos una asociación de jóvenes europeístas en aquella época. Fue un momento fallido, como momento constitucional, pero dejó un gran legado que todavía permanece. Y ahora mismo vivimos un momento crítico.
un momento crítico. Tenemos la guerra en Ucrania, hemos pasado la pandemia, estamos viendo todo el contexto geopolítico en el que estamos y creo que fue precisamente Borrell, ¿no?, que habló del jardín europeo frente a la selva. Qué buena metáfora, la criticaron, yo sin embargo la considero totalmente acertada. En el jardín europeo en el que vivimos tenemos que estar muy atentos porque fuera de este jardín tenemos una selva. Y precisamente para reflexionar sobre esto, es decir, sobre el momento constitucional, político que vive Europa y sobre la proyección que puede tener, que es la que va a determinar, señores, a los más jóvenes su vida y nuestro futuro más inmediato, tenemos una ponente de lujo, que es la profesora Susana del Río. Ella, saben ustedes que yo en estos actos no hago un desglose, digamos, minucioso del currículum. Con que metan su nombre en internet le aparecerá todo lo que ustedes quieran con el más mínimo detalle, pero sí me gusta poner el acento sobre algún elemento que hace ver la pertinencia de nuestro ponente precisamente para abordar el tema que tenemos encima de la mesa. Ella es doctora en ciencias políticas, donde además estudió en su doctorado un tema que es clave para nosotros, que es la Convención Europea. Precisamente la Convención Europea, si ustedes están estudiando ya Derecho Constitucional 1, ustedes estudian como el órgano del que está llamado a que emane una constitución. Y esa fue su tesis doctoral, justo además en el momento en el que estaba viviéndose el proceso de Convención Europea allá por finales, como he dicho, de los años 90, inicio del año 2000. Pero es que además es una europeísta de una grandísima proyección, no solo académica, sino también social y divulgadora. Si ustedes tienen Twitter y estas cosas, desde luego síganla, porque aparte de escribir columnas de opinión, es una tuitera activa. Participa de distintas fundaciones, entidades. Destacaría que es, por ejemplo, recientemente vicepresidenta del capítulo no español de la Academia Europea de Ciencias y Artes, que es una entidad que promueve las relaciones académicas en toda Europa, en la perspectiva artística. Participa de la Fundación FIDE, que es un think tank de materia jurídico-económica, y ella ahora mismo dirige el grupo de trabajo. Saben ustedes que enseguida empezaremos con el semestre europeo, con la presidencia europea, tiene un grupo de trabajo sobre ese, pero ha tenido otro dentro de FIDE sobre temas europeos. Creo que sigue dirigiendo, ¿no?, el programa integral en Deusto, en la Business School de Deusto, sobre estudios europeos. Compañera en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, donde ella imparte la asignatura de Unión Europea, y además pues, escribe libros, he dicho, entre ellos su último libro, Europa, Proyecto y Proceso, Ciudadanos, Democracia y Participación. Bien, precisamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de ciudadanos, de democracia y de participación. Y por eso creo que tenemos el lujo de habernos podido traer a Murcia, aunque todavía no tenemos AVE, pero a través de Alicante nos hemos podido traer a Susana. Sin más, no te robo más tiempo, tienes la palabra, unos 40 minutos aproximadamente. Perfecto. Muchas gracias, Germán. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor, una alegría. Estoy feliz de estar aquí en Murcia, en la Universidad de Murcia, hablando de la Unión Europea. Debo decir que venir a la universidad, hablar de Unión Europea, tener al lado a Germán Teruel, estar invitada por la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública de esta universidad, es realmente extraordinario. Quiero darles las gracias, lo digo hablando de usted, luego empezaré a hablar de tú. Quiero dar las gracias a Teresa, que me ha entrevistado un montón de veces y que es una gran convencida de la Unión Europea y toda su trayectoria, hay que aplaudirla muchísimo. Quiero dar las gracias a Inma por las fotos, muchísimas gracias, Inma. Y bueno, decir que vuestro profesor Germán Teruel, pues realmente es, desde que le conozco, así lo observé, es brillante y tienen ustedes muchísima suerte de tenerle como profesor, porque yo creo que cuando uno va viendo durante la vida quiénes son sus profesores, quiénes son sus maestros, siempre hay algunos que se quedan, que se plasman, que se quedan
ahí en su impronta en nuestra educación, en nuestra manera de ver la vida, en nuestra trayectoria vital. Y estoy segura que Germán Teruel pues es un profesor que quedará en la historia educativa de cada uno y en el trayecto vital de todos ustedes. Como muy bien ha dicho el profesor Teruel, realmente estamos en un momento constitucional europeo. Diría que estamos en un momento constitucional en España, estamos en un momento constitucional en la gobernanza multinivel europea, y ese momento como categoría que él describe y explica también y transmite es el momento que yo voy a explicar, que voy a exponer durante esta conferencia, el momento constitucional europeo y su proyección. ¿Por qué de su proyección? Porque yo creo que todo lo que hace la Unión Europea, todo lo que decide la Unión Europea, siempre ha estado en nuestro día a día, siempre ha estado desde que nos levantamos hasta que nos vamos a descansar, siempre está en todo lo que hacemos. Pero no somos conscientes, los ciudadanos, el ciudadano de a pie, no es consciente realmente de por qué la Unión Europea es tan importante. Quizá ahora la Unión Europea está en las noticias, está en los medios, está en los debates políticos, está en los parlamentos, está en las conversaciones de los ciudadanos más que nunca. Más que nunca, ¿por qué? Porque tres sucesos tristes, tres sucesos graves, tres sucesos que han hecho tambalear nuestras vidas y que han hecho también y han tambalear la política y han hecho una catarsis, han producido un catarsis en la política nacional y en la política europea, están funcionando, y voy a decirlo así, de catalizadores para que la Unión Europea muestre cómo responde, qué hace, dónde está, cuáles son sus valores, cuál es su proyección, y realmente en esta geopolítica en la que estamos inmersos y en este despertar geopolítico de la Unión Europea, es muy importante darnos cuenta que el Brexit, que el COVID-19, el tsunami de la pandemia y que la guerra en Ucrania han funcionado, como decía, como catalizadores para que los ciudadanos, para que los políticos, para que los medios de comunicación, para que vosotros, ustedes, los jóvenes, se den cuenta de lo que hace la UE y cómo responde la UE. Comentaba antes, durante el almuerzo, que realmente yo creo que ni la propia Unión Europea, ni las personas que trabajamos desde hace tantos años en temas europeos con la Comisión Europea, con el Parlamento Europeo, con entidades, con grupos parlamentarios de todos los colores políticos, no sabíamos, los propios eurodiputados, funcionarios de la Comisión, del Parlamento, profesores de Unión Europea, no sabíamos, ni la propia Unión Europea sabía de lo que iba a ser capaz y cómo iba a responder ante estos desafíos tan relevantes, tan claves en el proceso de integración europea. Tanto es así que en el propio proceso de integración europea a veces ahora hay un debate en el que se explica, se expone si la Unión Europea ahora decide ir a por más integración europea, a una profundización de su propio modelo político, a una profundización política de su propio sistema y de su propio modelo, o si la Unión Europea va o puede ir, ese es un riesgo, hacia una desintegración de sí misma. Yo, como ustedes pueden saber, adivinar, y Germán sabe, y todos los que me conocen, y además lo digo de verdad, para mí la Unión Europea está yendo y está mostrando su proceso y su poder integrador. ¿Por qué? Porque sin ese proceso y poder integrador en el que es capaz de integrarse y reintegrarse una y otra vez, habría sido muy difícil, bueno, habría sido imposible poder encauzar, poder coordinar
una campaña de vacunación a todos los ciudadanos europeos, ya sean de un Estado miembro más rico o menos rico, habría sido imposible ahora desplegar una ayuda hacia Ucrania para que realmente, aunque Ucrania no sea miembro de la Unión Europea, poder ayudar a un país ante la invasión rusa, porque ahí también estamos desplegando nuestros valores y lo que somos como sociedad y como modelo político democrático. Y yo creo que la Unión Europea ha hecho algo muy importante y es que cuando llega el COVID-19, la Unión Europea, aún no teniendo la competencia de sanidad, la competencia de sanidad la tienen todos y cada uno de los Estados miembros, ha sabido a través de la vía fundamentalmente y sobre todo al comienzo interinstitucional, buscar, como digo, los cauces para responder y para realmente dar luz verde a una campaña de vacunación europea. Voy a ir desde la conferencia intergubernamental del 96 hasta hoy, no se asusten, lo voy a hacer rápido, pero quiero explicar los diferentes hitos, me quiero detener en los dos modelos de las dos convenciones europeas que ya ha citado el profesor Germán Teruel y explicar cómo las dos convenciones europeas, la convención que elaboró la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea con sus valores esenciales de libertad, igualdad, dignidad y solidaridad en el marco de la ciudadanía y la justicia, y la que elaboró el tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, es decir, el proyecto de Constitución Europea. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué ganaron? Un ejemplo muy claro es que yo estoy aquí hablando del modelo constitucional europeo y de su proyección. ¿Eso qué quiere decir? Que está vigente, que está aquí y aún más, que todos, cada uno desde nuestro lugar, cada uno con nuestro granito de arena, cada uno desde nuestro ámbito, debemos sinceramente intentar en esa responsabilidad compartida que también es la Unión Europea, ir y no abandonar nunca el proceso de integración europea enlazado, ensamblado a sus valores y también mirar y crear tendencia. Cuando hablo de crear tendencia, ¿qué significa? Que todo lo que ayude a que realmente el proceso de integración europeo, su modelo constitucional, el momento constitucional europeo y su proyección estén vigentes, estén ahí, estén en el debate. Luego hablaré de la conferencia sobre el futuro de Europa y de la posible reforma de los tratados y de la convocatoria de una tercera convención europea. Eso hace que realmente esté vivo. Siempre digo que la democracia europea y la democracia en todos los lugares debe ser una democracia viva y ordenada. A mí el desorden no me gusta. Siempre digo además que la democracia representativa tiene que estar complementada por la participativa y en ese orden, porque si no, no podemos tener y sostener una democracia de calidad y más una democracia supranacional europea. Y en este trayecto, en este análisis, en esta secuencia que les voy a hacer, van a ver ustedes cómo la Unión Europea progresa, cómo la Unión Europea es más rápida de lo que normalmente se dice en los tópicos para tomar decisiones. La prueba está en la campaña de vacunación europea y en el despliegue de los fondos de recuperación europeos como hito, porque por primera vez se crea una deuda mancomunada europea, una deuda conjunta con sus dos vectores de Pacto Verde Europeo y digitalización fundamentalmente. ¿Y dónde estamos? Conferencia Intergubernamental del 96, CIG 96. Se da a los ciudadanos representantes de diferentes sectores de organizaciones no gubernamentales 5 minutos en audiciones públicas en el Parlamento Europeo para que presenten cuáles son sus prioridades en relación a medio ambiente, conciliación de la vida profesional y familiar, antipobreza, igualdad, consumidores. 5 minutos. 5 minutos en los que expusieron cuáles eran sus prioridades en relación a su sector, a su ámbito de actuación y a su actividad, y expusieron también
cuáles eran sus reivindicaciones, sus ideas, sus propuestas en relación al propio método de toma de decisión de la Unión Europea y a estar presentes en ese método de toma de decisión para que sus ideas, sus propuestas, sus quejas, sus reivindicaciones estuviesen en la agenda europea, en la agenda institucional europea. La CIG 96 da lugar al Tratado de Ámsterdam. De aquí solo voy a destacar, y es mucho, que por primera vez se enuncia la búsqueda, el objetivo, el reto, la meta del pleno empleo a nivel europeo. Y llegamos a la CIG 2000, Conferencia Intergubernamental del año 2000. Se decide que realmente, efectivamente, los ciudadanos, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, tienen que estar presentes y ser escuchados en el método de toma de decisión de la Unión Europea. Pero esto no se puede hacer de una forma desordenada, se tiene que hacer de una forma estructurada, de una forma institucionalizada. Es entonces cuando se despliega la declaración de Laeken, la declaración sobre el futuro de Europa, la declaración de diciembre del año 2001, en la que se institucionaliza, permítanme que lo diga así, el papel de la sociedad civil y la escucha a la sociedad. Y es en este tiempo en el que se decide que un órgano innovador, por cierto, la palabra innovación, que la escucharán ustedes todos los días en muchos temas, es importante, y lo que significa y lo que hay que hacer con ella o en pro de la propia innovación. Pero también es innovación guardar lo que vale, también es innovación lo tradicional que funciona, también es innovación escuchar, ver y guardar, salvaguardar lo que realmente somos. Eso también es innovación. Yo creo que en estos tiempos de tanto cambio, de lo inmediato, de las redes sociales, hay que construirlo y tejerlo todo muy bien y, como digo, la palabra innovación hay que tomarla en su sentido completo y ver también cómo es innovar, guardar, como digo, lo que vale, lo que funciona y lo tradicional, para adaptarlo y readaptarlo una y otra vez a los tiempos. Es en ese momento cuando se llama a la primera Convención Europea como órgano innovador en la que estuvieron representados parlamentos nacionales, por supuesto las instituciones europeas, Parlamento Europeo, Comisión Europea, Comité Económico y Social, Comité de las Regiones, para que elaboren la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en esa etapa no fue vinculada al Tratado de Niza, el Tratado de la Ampliación, el tratado que sigue a la Conferencia Intergubernamental del año 2000 y a la Declaración de Laeken, a la Declaración del Futuro de Europa. No estuvo vinculada, no se vinculó jurídicamente al Tratado de Niza, al Tratado de la Ampliación, pero Nicole Fontaine, la presidenta del Parlamento Europeo en aquella etapa, dijo que, aunque no se vinculase todavía a un tratado, iba a ser la hoja de ruta del Parlamento Europeo. Así lo dijo, de este Parlamento Europeo. Así lo dijo en el hemiciclo del Parlamento Europeo. Por cierto, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea está vinculada ahora jurídicamente a nuestro tratado en vigor, a nuestro Tratado de Lisboa. ¿Por qué digo esto? Pues la Unión Europea funciona. La Unión Europea lo que elabora, antes o después, se plasma, se constituye en sí mismo con una elevación jurídica, con una elevación legal de ley, está vinculada jurídicamente a nuestro Tratado de Lisboa. Pero llegamos a la convención, a la segunda Convención Europea. Llegamos a la Convención Europea que, de una forma muy ambiciosa y muy importante, porque no hay duda que ¿qué conecta más con los ciudadanos? ¿La palabra tratado o la palabra constitución? La palabra constitución. La palabra constitución es algo grande, es seria, es una palabra de referencia, es una palabra institucional, de envergadura, es lo que nos une. Y su respeto significa también ese orden institucional, ese orden en cuanto a referentes y a referencias para seguir caminando y seguir construyendo de forma real. Que, por cierto, eso luego en la práctica conlleva resultados, conlleva soluciones, conlleva respuestas a los ciudadanos en decisiones políticas que realmente tengan una directriz común y que puedan trascender
y elevarse sobre los intereses partidistas o sobre los colores políticos. La segunda Convención Europea, también con representantes de los parlamentos nacionales, del Parlamento Europeo, Comisión Europea, además, por supuesto, de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, elabora el tratado por el que se instituye una Constitución para Europa. Algo enorme. Yo quiero resaltar el título sexto, Vida Democrática de la Unión, en el que los enunciados de los artículos 46 y 47 se enuncia la democracia representativa y en el artículo 47 la democracia participativa, vuelvo a decir, en ese orden y por orden, y dentro de la democracia participativa un párrafo en el que no me voy a detener por tiempo, que es la iniciativa legislativa ciudadana. 1 millón de ciudadanos de un número significativo de países pueden invitar a la Comisión a que inicie un proceso legislativo. Ahora la iniciativa legislativa ciudadana se llama Iniciativa Ciudadana Europea. Yo no estuve de acuerdo, fui una de las expertas independientes en las reuniones tanto en el Parlamento Europeo como en la Comisión Europea en los 10 años desde que se incluyó en el proyecto de Constitución Europea en el 2002 hasta que entró en vigor en abril, el 1 de abril del año 2012, para decidir cuál era el número de firmas, cómo se recopilaban a nivel electrónico, cuál es el número de países para que sea paneuropea, supranacional. El número de países es 7 y yo prefería, como les digo, cuando se llamaba Iniciativa Legislativa Ciudadana, más que cuando se llama ahora, como se llama ahora, Iniciativa Ciudadana Europea, porque me parecía importante, y las palabras importan, la palabra, el concepto y lo que desdobla y despliega el poder legislativo. ¿Qué hay que destacar del proyecto de Constitución Europea? En primer lugar, la palabra Constitución. En segundo lugar, cómo se elabora, con una política y una negociación de consenso entre las contribuciones y aportaciones de representantes de la sociedad civil de toda la Unión Europea y nuestros representantes nacionales y europeos a todos los niveles. Se desdobla en un trabajo completo, nada más y nada menos, nada más, es muy grande el proyecto de Constitución Europea, en un proceso constituyente y en un proceso realmente de búsqueda del máximo común denominador o del mínimo común denominador para ver qué enunciados y de qué manera se incluían en el proyecto de Constitución Europea. Cuando dos Estados miembros, Francia y Países Bajos, dicen no en sendos referéndums por temas fundamentalmente domésticos y por una mala información sobre realmente qué es lo que se está votando, la Constitución Europea no puede ver la luz, pero hay que decir que un porcentaje enorme de sus contenidos está volcado, está incluido en nuestro Tratado de Lisboa. No hemos perdido el proceso y el poder constituyente de la Unión Europea, no hemos perdido el poder integrador de los ciudadanos europeos, que está más allá del voto en las elecciones europeas al Parlamento Europeo cada 5 años. Realmente está siempre, está ahí. Por eso es tan importante nuestra participación y nuestra responsabilidad de estar también bien informados y de ir a votar. Miren ustedes lo que pasó, no me puedo detener ahí, en el voto en el referéndum del Brexit, cuando miramos el abanico de votos y vemos que los jóvenes que fueron a votar votaron en un más del 96% quedarse, pero no fueron a votar en porcentaje total muchos jóvenes, seguramente porque pensaron que no se estaban jugando, que no se estaba decidiendo su futuro en la Unión Europea y en el marco de la Unión Europea como ciudadanos británicos y ciudadanos europeos. Con lo cual, ¿qué es lo que sucedió? Que los votos fundamentalmente de los mayores de 60 a 65 años que votaron irse fueron los que ganaron y los que hicieron que la balanza se inclinara con ese mínima diferencia de un 49-51%. Voy a dar un salto y quiero estar ahora en el momento que estamos viviendo. Como decía al principio, tenemos
hemos tenido el Brexit, estamos todavía en el Brexit, ha llegado el COVID, la vía interinstitucional para dar luz verde, el Consejo Europeo a los fondos de recuperación europeos Next Generation EU funcionó. El Consejo Europeo decidió, no en sus reuniones digitales, ahí sabíamos los que nos dedicamos a la Unión Europea que todavía no iba a haber una luz verde a la coordinación y al plan de vacunación europeo. Sí sabíamos que cuando se reunieron ya en el Consejo Europeo con sus mascarillas, con la distancia de seguridad, los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros, había muchísimas posibilidades por supervivencia que fuese un sí a la vacunación europea. Los fondos de recuperación europeos, lo mismo, Next Generation EU. Por cierto, a mí no me gustó al principio el concepto, me parecía un poco de marketing, pero conforme han ido pasando los meses, ya ha pasado un año y pico, he visto que tiene un sentido enorme y que lo podemos realmente hacer visible, y lo debemos hacer así porque se hace visible la solidaridad intergeneracional, la solidaridad entre los Estados miembros, está claro, pero también la solidaridad hacia vosotros, hacia ustedes, los jóvenes europeos, la juventud europea, para sus empleos, para sus vidas, para su trayectoria universitaria, profesional, lo que ustedes vayan eligiendo. El Pacto Verde Europeo, con sus fechas del 2030 y del 2050, para que en el 2050 la Unión Europea alcance, Europa sea el primer continente climáticamente neutro en el mundo, crea tendencia, y ustedes saben que se está acoplando y sincronizando permanentemente con lo que está sucediendo en la guerra en Ucrania, el tema del tope al gas, la dependencia del gas ruso. Por cierto, los Estados miembros no dependen del gas ruso en igual medida. Por ejemplo, Alemania depende de una forma muy elevada, muy grande, y en cambio en España tenemos 7 plantas, por ejemplo, regasificadoras, y nuestra dependencia es menor. Hay un tema que quiero resaltar muchísimo en esta ponencia, y es cuando se vincula la garantía, la salvaguarda, la protección, el cumplimiento al Estado de Derecho para la recepción de los fondos de recuperación europeos. Es cierto que cuando los fondos de recuperación europeos se extienden, se despliegan desde Bruselas, luego cada Estado miembro, cada gobierno de cada país es el responsable de cómo se invierten esos fondos, de ese seguimiento, de esa trazabilidad, de esa información para los fondos de recuperación europeos. La Unión Europea hace tangible lo que es y cómo funciona. Campaña de vacunación, supervivencia, fondos de recuperación europeos, inversión, supervivencia de empresas, de la economía, y dice, estos son mis valores, este es mi poder constituyente, este es mi poder de valores europeos, y nada que se haga, porque para eso yo, como Unión Europea, tengo que aportar mi equilibrio, mi papel equilibrador en el mundo. Ustedes saben que, por ejemplo, en el ámbito de la digitalización, la Unión Europea no es un mercado emergente poderoso, pero sí lo es en el ámbito regulatorio, en el ámbito normativo, en el sello regulatorio. La Unión Europea es muy faro, es muy guía. Ahora, con la Ley Europea de Chips, Ursula von der Leyen en el mes de febrero quiere hacer también tangibles los chips, no la fabricación de chips, para que en el año 2030 al menos el 20% de los chips que se fabrican a nivel mundial tengan marca UE, marca europea, porque la pandemia sobre todo nos ha hecho ver, también la crisis derivada de la guerra en Ucrania, que las cadenas de valor a veces sufren interferencias y fracturas y no podemos ser dependientes de China. Antes de volver al modelo constitucional europeo y a su proyección, decirles que cuando lean Autonomía Estratégica Europea, o mejor, cuando lean Brújula Estratégica Europea y después Autonomía Estratégica Europea, es
el concepto por el que se explica y se transmite que la Unión Europea tiene que dejar de ser dependiente de China, de Rusia, pero no solo en temas, en la guerra de Ucrania lo ha hecho patente, de seguridad y de defensa, sino también en temas como lo que les estoy explicando de, por ejemplo, la fabricación de chips y todo lo que tiene que ver con el ámbito de la digitalización, de la robótica, de la inteligencia artificial, que por cierto, ustedes son muy jóvenes y todo lo que no esté reglamentado, lo que no tenga una normativa, lo que no tenga realmente un asentamiento, una implementación legal y una implementación regulatoria con referencias institucionales y jurídicas, peligroso, peligroso. ¿Dónde estamos ahora? Hemos tenido una conferencia sobre el futuro de Europa. Aquí debo decir que la conferencia sobre el futuro de Europa, cuando se convoca, todavía no ha llegado el COVID. Entonces iba a durar 2 años. Iba a comenzar el 9 de mayo, Día de Europa, del año 2020, y iba a terminar el 9 de mayo del 2022. 2 años. Y debía terminar durante presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, porque Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, dijo en un Consejo Europeo que debía de ser así. Venía de una idea suya, de una idea de unas consultas previas a la ciudadanía, que aquí debo decir que no lo inventó, está muy bien que lo hiciera, pero tenemos... Teresa, tú lo sabes, tenemos las consultas europeas a la ciudadanía Cede tu voz de los años 2004 y 2009, impulsadas por la Comisión Europea y la Fundación Rey Balduino. Tenemos el Ágora del Parlamento Europeo, tenemos el Plan Democracia, Diálogo y Debate, tenemos muchas iniciativas. Pero bueno, Emmanuel Macron es cierto que retoma esa idea de las consultas ciudadanas y dice en el Consejo Europeo que hay que convocar una conferencia sobre el futuro de Europa. Un debate de gran envergadura con los ciudadanos europeos, con los representantes de la sociedad civil europea, para debatir con ellos y poner sobre la mesa del debate UE, del debate europeo, cuáles son las prioridades de la Unión Europea. De los ciudadanos, perdón, de la Unión Europea. ¿Qué sucede? Que llega el COVID y no se puede celebrar. En ese momento hay temas urgentes, la vacunación, los fondos de recuperación europeos, estamos todos los ciudadanos confinados, no solo a nivel europeo, sino a nivel global. Y la conferencia ha durado 1 año. ¿Por qué ha durado 1 año? Porque tenía que terminar durante presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea. Aún están los flecos de los informes finales y a mí lo que me importa aquí es rescatar de ese debate. Hay una parte, y esto me importa muchísimo que ustedes lo diferencien muy bien, hay una parte, como ha sucedido siempre en consultas con ciudadanos de todo tipo, hay una parte en la que las reivindicaciones y las propuestas se hacen a nivel temas, consumidores, igualdad, y hay una parte en la que están los temas reales. No digo que los otros no sean reales, me refiero a reales en relación al modelo institucional europeo, al modelo y al momento constitucional europeo, y ahí todos se unen, los que quieran realmente hacer propuestas. Por cierto, en la parte temas, digamos, relacionados con materias, el tema de la salud ha sido un tema muy importante, porque claro, los ciudadanos europeos nos hemos dado cuenta todos que ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? La Unión Europea ha respondido, la Unión Europea ante el espejo ha decidido, a pesar de no tener la competencia en sanidad. Pero cuando vuelva a pasar, ojalá no, algo así, tenemos que estar muy, muy preparados para que Ursula von der Leyen, por cierto, esto es un gesto de honor de la política, pide perdón en un Parlamento Europeo casi vacío, con muy pocos eurodiputados, porque todos estaban conectados desde sus casas, confinados en sus países, pide perdón al gobierno italiano porque por no haber podido responder antes cuando Italia pide auxilio, porque como ustedes saben el COVID-19 es al primer país, al primer Estado miembro de la Unión Europea donde llega.
la dimensión europea de la salud, para que se pueda complementar. A mí me gusta mucho y me importa mucho, y lo digo siempre muy claro, que se complementen las competencias de los Estados miembros con las propias competencias de la UE, que se sincronicen en la propia gobernanza multinivel europea y que así se haga siempre, que decida quien tiene que decidir y, como digo, que se conjuguen, que se sincronicen, que se complementen. ¿Cuáles son los temas del momento constitucional europeo? Pues los temas son que se vuelve a poner sobre la mesa que se convoque una tercera Convención Europea. ¿Por qué? Vamos a recuperar, ¿por qué no vamos a querer recuperar la palabra Constitución? En este tiempo en que la deriva de populismos, de extremismos de todo tipo, zarandean, incluido el propio Putin, Meloni en Italia, Le Pen acechando en Francia, ¿por qué no vamos a querer recuperar o intentar recuperar la palabra Constitución? Yo ya estoy contenta porque vuelve a estar en el debate. Quiero que quede muy claro que, y esto lo digo siempre, que la conferencia sobre el futuro de Europa, un debate con una plataforma multilingüe y un debate de gran envergadura, tiene sus fallos, en mi opinión, en cuanto a estructura, en cuanto a visibilidad, en cuanto a organización, pero bueno, ha sido un debate en el que se han sacado unas conclusiones, se siguen extrayendo para el informe final y en ese debate ha habido algo muy importante, y es que hay temas en los que es importante, para llevar a cabo una reforma de los tratados, que se convoque el órgano que lo puede hacer posible a nivel completo, que sería la tercera Convención Europea. Y además hay un tema muy importante, y es que se pase de la unanimidad a la mayoría cualificada, para que no haya ningún Estado miembro que pueda bloquear en un momento dado una decisión, porque claro, es que somos 27 Estados miembros, con Reino Unido éramos 28. Estamos en este momento. Ustedes saben que Macron ha hablado en su presentación, en su muy amable presentación, el profesor Germán Teruel, sobre la Comunidad Política Europea, y yo quiero destacar que el pasado 6 de octubre hubo una reunión en Praga. Ustedes saben que ahora estamos durante el semestre de presidencia checa del Consejo de la Unión Europea, en esa reunión se reunieron los 27 Estados miembros de la Unión Europea, más 17 que no son países comunitarios, pero que ante la guerra en Ucrania deciden estar reunidos y unidos para cualquier conflicto de cualquier nivel. Esto es una unión continental. Yo el otro día escribía en una tribuna para el Correo, La Conquista, sobre el poder del consenso, el poder de ir al centro, el poder de buscar los puntos de unión. Escribía que realmente la Comunidad Política Europea eleva a continente, amplía a continente la profundización política del propio proceso de integración europea. Hace más amplia, le da poder continental, permítanme que lo diga así, a la propia Unión Europea. Europa como continente, ante un agresor común hacia nuestras estructuras energéticas, hacia nuestras estructuras y sistema económico, y hasta nuestro propio modelo de valores y de democracias de la Unión Europea y del mundo occidental. ¿Qué nos hace ver todo esto? Nos hace ver que realmente el artículo 48 del Tratado de Lisboa es un artículo que hay que revisar, porque realmente todo lo que tiene que ver con la unanimidad en algunos temas, en algunos asuntos, seguramente es muy importante, pero en otros, a lo mejor Estados miembros como Polonia o Hungría, ha sucedido, por ejemplo, con la vinculación del Estado de Derecho
a la recepción de los fondos de recuperación europeos, que en un primer momento no querían, porque claro, ellos mismos sabían que no estaban cumpliendo el Estado de Derecho. ¿Qué sucedió? Que la propia Unión Europea estaba viendo la manera de, si no tenía ese voto por unanimidad, como los fondos de recuperación europeos eran fundamentales para seguir sacando adelante nuestras economías y millones de puestos de trabajo y millones de empresas en toda la Unión Europea, decidieron que tenía que haber una opción B de excepcionalidad por el momento que estamos pasando durante el COVID-19. Ahora mismo, yo, cuando me preguntan qué crees que va a pasar, yo creo que, aunque el Parlamento Europeo, el primero, votó sí por gran mayoría a la convocatoria de la tercera Convención Europea. En esa convocatoria, cuando se celebre, si se celebra una nueva Convención Europea, que lleve a cabo y que tenga el mandato y el poder jurídico para llevar a cabo esa reforma de los tratados, realmente ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Pues ahí va a suceder que en toda esa decisión y en ese modelo de Convención Europea, como digo, sería la tercera, no tiene por qué, no tendría por qué el tema de la Constitución Europea y de recuperar el nombre, la palabra, el despliegue, lo que significa, lo que hace y todo lo que proyecta estuviera como algo prioritario en el debate de una nueva Convención Europea. Pero por supuesto que estaría. Y yo creo que no se va a convocar una tercera Convención Europea a corto plazo. Si se convoca, seguramente será a medio o largo plazo, porque tenemos situaciones urgentes como la guerra en Ucrania y todo lo derivado de ella, que realmente debemos atender y que los gobiernos de los Estados miembros deben atender como prioridad. Pero a mí lo que me importa, y se lo he dicho al principio, es que en el debate político europeo, en el debate de la democracia representativa complementada por la participativa en ese orden para dar y elevar permanentemente y dar luz a la democracia supranacional europea, y resalto, que Germán sabe muy bien por qué, supranacional europea, realmente ahí a mí lo que me importa es que esté continuamente en el debate la palabra Constitución y que el poder constitucional de la Unión Europea, la suma de las constituciones de los Estados miembros y el Estado de Derecho, y más aún ahora, vinculado jurídicamente, vinculado su cumplimiento a la recepción de los fondos de recuperación europeos, los más de 180.000 millones de euros, realmente es lo que tiene que estar siempre ahí. Para mí, ese es el momento, el modelo constitucional, el momento constitucional europeo. Y lo estamos viviendo porque está Putin, porque está Le Pen, porque está Meloni, porque tenemos extremismos y populismos de todo tipo, porque tenemos las fake news. Por cierto, para mí la palabra posverdad es mentira. Para mí, todo lo que se habla en nombre de la posverdad es mentira, porque la verdad, y qué palabra tan importante, tan bonita, tan elevada, la palabra verdad es muy grande y la palabra mentira también es muy grande. En la posverdad se esconde en muchísimas ocasiones la mentira. Cuando lean ustedes, cuando vosotros leáis, es la posverdad en tiempos de la posverdad. A mí, desde que lo empecé a leer, vale, hay veces que está bien argumentado y, por supuesto, no quiero generalizar al 100 ni al 90%, pero sí lo digo y lo he dicho en parlamentos, lo he dicho en reuniones, que la posverdad esconde y ayuda a esconder la mentira.
El momento constitucional europeo, es decir, el momento que estamos viviendo. Por cierto, en el segundo semestre del 2023 tenemos la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Tenemos que estar preparados. Y una presidencia con los ejes que ya se están presentando de Pacto Verde Europeo, digitalización, igual que los vectores de los fondos de recuperación europeos Next Generation EU, la cohesión social, el fortalecimiento de las relaciones con América Latina, que por cierto en España tenemos, hombre, que ayudar muchísimo en este tema y que apostar con fuerza y con el corazón y la razón hacia él, porque es que tenemos nuestro idioma común, que es el español, y nuestro idioma común, además de todo el tema cultural, también facilita, hace viable y mucho más fácil todo lo que tiene que ver con la transacción comercial, con las transacciones financieras, con las negociaciones, con las fortalezas para tomar decisiones a nivel global. La Unión Europea, en su momento constitucional, que es siempre, digamos que ahora está en su punto más alto, en el momento que requiere de la responsabilidad de todos, de la responsabilidad compartida de todos, de las instituciones como referencia, de las constituciones de cada Estado miembro y de todos y cada uno de los Estados miembros como referencia. Pero ahora estamos en un momento constitucional por los populismos, por los extremismos, por la guerra en Ucrania, por el chantaje energético, porque tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el debate del Estado de la Unión el pasado 15 de septiembre, dijeron que sí a convocar una tercera Convención Europea en la que se eleve la necesidad de una dimensión europea de sanidad y en la que se eleve en el plano del método de toma de decisión todo lo que conlleva volver a poner la palabra Constitución al lado de la palabra tratado. Está ahí siempre, pero volver a realizar un debate constitucional en nuestro momento constitucional permanente. Saben ustedes, y ya acabo, hay un tema importante. Igual que tenemos muy bien interiorizado el Tratado de Maastricht, lo ha nombrado el profesor Teruel en la presentación, y la creación de la ciudadanía europea, yo siempre digo la ciudadanía múltiple y las múltiples ciudadanías complementarias. Yo, por ejemplo, soy madrileña, española, europea. Es una maravilla, se sincronizan permanentemente. Igual que tenemos muy bien implementado desde su génesis y desarrollo el concepto y lo que significa ser ciudadano europeo, los Estados miembros, los gobiernos de los Estados miembros, no tienen tan interiorizado y tan claro el tema de la soberanía múltiple y de las múltiples soberanías. Y en todo lo que tiene que ver con ceder competencias, ya sea en temas de sanidad, ya sea en temas de educación, ya sea en temas que tienen que ver con el ámbito y el entramado vertebrado desde lo institucional y lo jurídico, la columna vertebral de cada Estado miembro de España y de la propia Unión Europea, ahí a los Estados miembros les cuesta un poco más hacer visible, dar luz a esa soberanía colectiva, porque piensan que ceden poder. Ahora, por ejemplo, hay unas negociaciones, como saben, muy duras, en el buen sentido de la palabra, en el tema de las sanciones a Rusia, la política energética, el tope al gas ruso. ¿Por qué? Por lo que decía al principio, porque no todos los Estados miembros tienen la misma dependencia de Rusia. Ya acabo, me gustaría que se queden con ese trayecto europeo en su proyecto y proceso de integración europea. La Unión Europea tiene la virtud de ser proyecto permanente y eso es una virtud. Me preguntan muchas veces, ¿cuándo acaba el proyecto europeo? Y yo digo, es que no acaba, es que es proyecto. Se hace y se rehace una y otra vez y por eso tiene esa capacidad de adaptarse a los tiempos.
El tiempo constitucional europeo es ahora, es responsabilidad de todos. Tenemos unos fondos de recuperación europeos que hay que invertir, tenemos un desarrollo sostenible que tiene que desplegarse, la sostenibilidad también institucional y social, y tenemos un momento constitucional europeo para todos poder debatir, poder alzar de nuevo la palabra constitución y el poder tener una constitución europea con un proceso constituyente y con una tercera convención europea cuando sea que realmente realice esa reforma de los tratados. Voy a terminar con una frase de Susana Tamaro en su libro Donde el corazón te lleve. Yo creo que es una frase que, bueno, es de las que suelo decir a veces y más cuando hay jóvenes, que nos podemos aplicar a nuestra vida una y otra vez, y la Unión Europea desde luego la puede hacer suya permanentemente, y es una frase que dice: cada vez que te sientas extraviada o confusa, piensa en los árboles, recuerda su manera de crecer, raíces y copa han de tener la misma medida, has de estar en las cosas y sobre ellas, solo así, cuando llegue la estación apropiada, podrás llenarte de flores y de frutos. Muchísimas gracias. Susana, muchísimas gracias por la claridad de la exposición, por la convicción con la que nos has hablado, diría casi también con la pasión, que creo que es algo que transmite y es algo muy necesario, sobre todo con el público, sobre todo de jóvenes. Te destacaría ahí tres cosas. Por un lado, el énfasis que has puesto en los valores de la Unión Europea. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Es decir, la Unión Europea es una unión de valores democráticos, de valores humanistas. Y si nos olvidamos de eso, estamos olvidando lo que es la unión que hemos creado. Lo digo porque ahora mismo estos valores no cotizan al alza. No cotizan al alza. Y conviene recordarlo. Subyacía en tu exposición una cosa que creo que es importante. ¿Qué somos sin Europa? Has puesto la fuerza regulatoria de la Unión Europea. Acaba de aprobarse, salió publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea hace unos días, la Digital Service Act, la ley europea que va a regular todas las plataformas digitales. ¿Alguno de ustedes tiene alguna red social? Todos. Vea, por mejor decir, ¿alguno de ustedes no tiene red social? Bien. Por ahí al fondo una señora. Este caballero. Y este caballero. Creo que pero de los alumnos no he visto a alguno no levantar la mano. Bien, esa regulación va a ser determinante de cómo se conciban las redes sociales en Europa, generando derechos, obligaciones, regulando el impacto que pueden llegar a tener. Es decir, va a ser algo vital. Y eso lo están diciendo de Europa. Tenemos una cosa clara, no es solo que, ¿cuánto es? El 90% de la legislación nace de las instituciones europeas. Pero es que además ese 90% de la legislación que nace viene dada por la normativa europea, que luego nosotros implementamos, etcétera, etcétera. Es el 90% capital, el que regula ahora mismo cuestiones fundamentales para nuestros derechos, desde la protección de datos, la libertad de expresión online, a cuestiones de la economía, etcétera. Lo importante se está decidiendo en Europa. Pero es que en este mundo globalizado, ¿qué sería de nosotros sin Europa? ¿Qué sería de nosotros o habría sido de nosotros sin la solidaridad después del COVID, con la guerra, etcétera, etcétera? Y tercera cuestión que quería subrayar, la palabra constitución. Entonces, no es solo, o muy más allá la idea de palabra. Los Estados Unidos tuvieron una constitución cuando se fundaron, lo están estudiando en Derecho Constitucional, uno tuvieron una constitución, pero no tenían nada claro en sus orígenes que fueran de verdad un Estado federal como nosotros hoy lo vemos. Su momento constituyente fue bastante posterior. ¿Saben ustedes cuándo fue? Les costó la guerra. La guerra de secesión fue la clave para después de esa guerra decir, no, es que somos los Estados Unidos de América. Hasta entonces los estados que componían, hoy están votando ahora mismo al otro lado del Atlántico, los estados que componían los Estados Unidos de América, aquel we the people con el que abre la Constitución americana, no se lo terminaban de creer. Bien, nosotros tuvimos un intento de tener una Constitución europea que fracasó. No fuimos capaces de poner ese we the people, pero luego, sin embargo, sí que hemos tenido, y la realidad es que tenemos una Constitución para Europa. La realidad es que tenemos una Constitución europea. ¿Qué nos falta?
el momento de legitimarnos, el momento de darnos cuenta como europeos que tenemos un poder europeo que nos marca, que es determinante para nuestra vida y que además constituye el futuro. Y eso es muy importante que lo comprendamos como ciudadanos. Yo creo que eso estaba presente y ha sobrevolado todas y cada uno de los aspectos. Tenemos 5 minutillos para alguna pregunta, si tienen ustedes al debate. Por el fondo, y recogemos, ¿hay alguien más que se anime? Sé que había muchos alumnos que han tenido que son del grupo de la tarde y han logrado hacer un hueco entre clase y clase, otros son del grupo de la mañana. O sea que sé que tampoco quiero extender al máximo, pero bueno, ahí Ignacio, Fernando, venga. Bueno, buenas tardes, Susana. Buenas tardes. Yo quería agradecerte por la charla que nos han dado a todos y excusarme por mis compañeros que, bueno, como bien han dicho, muchos tenemos alguna práctica obligatoria, entonces nos hemos tenido que marchar. Y bueno, quería decirte 2 preguntas. Bueno, en Constitucional siempre cuidamos la importancia de la Constitución como norma fundamental en nuestra sociedad. Entonces, la idea de la Constitución Europea es realmente interesante y yo te quería preguntar cómo se podría solucionar la situación en caso de que la Constitución Europea supusiese una contradicción con la Constitución nacional. Y después, si tú verías necesario, por ejemplo, que se estableciese un Tribunal Constitucional Europeo, por ejemplo, o... esa es la idea que quería preguntar y te damos. Fernando. Susana, yo lo primero pedirte disculpas porque llegado muy tarde. No, gracias por venir. No sé muy bien si ya lo has resuelto o no, pero sí quería, como te he oído además también en la comida, que hablabas del tema de la condicionalidad. Sí. Cómo eres partidaria de la condicionalidad para los fondos, ¿no? Sí. Para la distribución de los fondos. Sí. Sí quería pedirte, o sea, yo comparto la simpatía por la condicionalidad. Es decir, me parece un instrumento muy efectivo, pero al mismo tiempo me parece un gran riesgo, ¿no? Para mantener la unión. Es decir, con la situación evidentemente, de Hungría, de Polonia, tal y como estamos nosotros jugando a lo que estamos jugando al menos desde diciembre de 2015. La condicionalidad no puede ser, de alguna manera, no puede irse en contra de la construcción europea. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguien más se anima? ¿A la de una, a la de dos? Venga. A por ello. Bueno, Ignacio, muchas gracias por tu pregunta. A ver, a mí la Constitución Europea, realmente cuando se elabora el proyecto de Constitución Europea, el Presidium, que es dentro de la propia Convención Europea, la segunda, la que elaboró el proyecto de Constitución Europea, iba, vamos a decir, debatiendo, discutiendo, muchas veces hasta altas horas de la madrugada y días, realmente las peticiones, las sugerencias, cada coma de cada enunciado, de cada frase, de cada artículo del proyecto de Constitución Europea. Con esto, ¿qué es lo que te quiero decir? Que la Constitución Europea nace de un poder constituyente europeo, de un trabajo constituyente europeo que está ahí siempre en los Estados miembros, que está volcada, como decía al principio, en más del 90-95% en nuestro propio Tratado de Lisboa, y ese decalaje, utilizando el término francés, que yo creo que muchas veces es muy útil, realmente no se produciría ya con el texto. ¿Por qué? Pues porque ha habido un debate previo de gran envergadura en el que también han intervenido y han participado, si se realiza a través del modelo de una nueva Convención Europea, como digo, la tercera, para elaborar la Constitución Europea. De hecho, cuando Francia y Países Bajos dicen no en sus referéndum, lo he comentado antes, son temas fundamentalmente de índole doméstica en los que siempre, tristemente, el tema de la inmigración es un tema muy candente y que algunos gobiernos o incluso algunos poderes empresariales pueden en un momento dado extender, dar una mala información para que la población se confunda y en un momento dado piensen que votar, por ejemplo, en su caso el proyecto de Constitución Europea en su momento,
pues iba a empeorar las condiciones de vida de los franceses o de los holandeses, por ejemplo. Por cierto, entre las asignaturas pendientes, aprovecho un momento, entre las asignaturas pendientes de la Unión Europea de seguridad común, política, o sea, defensa común europea, por supuesto está también el tener un pacto de migración europeo que realmente esté ensamblado a lo que es la Unión Europea. El pacto que se ha presentado hace 6-7 meses es un pacto para un poco salir del paso, para que se vea que se está pensando y no se olvidan de ello, es imposible olvidarlo, pero el pacto que se ha presentado, que llaman personalizado, un pacto a la carta, sinceramente no es, en mi opinión, el pacto de migración europea. En relación al tema de si se necesitaría un tribunal constitucional europeo, sinceramente yo creo que no. Yo creo que habría siempre siempre se establece que cada constitución de cada Estado miembro es el referente de ese Estado miembro. Las constituciones no tienen que, por decirlo de alguna forma, iba a decir otra palabra, pero no la voy a decir, interferirse unas con otras y por lo tanto no lo veo necesario. Tendríamos una Constitución europea que eleva nuestro poder constituyente y que es nuestra Carta Magna de Unión Europea. Fernando, la pregunta que me haces, que por cierto no estabas al comienzo, muchísimas gracias por la invitación. Debo decir que como las palabras importan y las personas que llevan a cabo trabajos y proyectos también muchísimo, a mí venir invitada a vuestra universidad, a vuestra bonita ciudad, que he tenido la suerte que el profesor Teruel me ha enseñado dándome un paseo, y el nombre, como digo, de la cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública, es que es un honor, porque es que todas las palabras y todo lo que despliegan y desdoblan, lo que crean, lo que desarrollan e implementan, es importantísimo. Respecto a la condicionalidad, y va enlazado con lo que acabo de decir, para mí es bueno, o sea, el tener el que haya una condicionalidad y que la Unión Europea se haya atrevido a crear una condicionalidad, y a ver cómo digo esto, desde algo abstracto, pero no quiero quitarle ningún valor, al contrario, a los valores europeos, a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea vinculada jurídicamente al Tratado de Lisboa con sus valores de libertad, igualdad, dignidad y solidaridad en el marco de la ciudadanía y la justicia, desde lo abstracto en el buen sentido de la palabra, porque somos valores, la Unión Europea es sus valores, saber aterrizar, anclar esos valores a 180.000 millones de euros, a mí me parece que es fundamental, porque es no dejar nunca de ser Unión Europea, de aportar ese equilibrio en el despertar geopolítico de la propia Unión Europea que estamos ensayando y entrenando sobre el terreno, tristemente, la guerra en Ucrania, enlazarlo para que los gobiernos de los Estados miembros digan, claro, si somos Unión Europea, pues tendremos que cumplir con el Estado de Derecho y con los valores de la Unión Europea. Si no, a lo mejor ese segundo estatus, decía antes en la intervención, de la Comunidad Política Europea creada fundamentalmente después de la petición de Ucrania, de Zelensky, de entrar en la Unión Europea, pues para poder hacer un estatus intermedio sin ser miembro comunitario, pero estar en ese paraguas y dar a la Unión Europea, he dicho antes, un poder continental, es decir, Europa, para una agresión como la de Putin, pues a mí me parece que esos estados que no cumplan el Estado de Derecho
pues que estén en ese segundo nivel de integración política, como es la Comunidad Política Europea, que se ha reunido por primera vez el 6 de octubre en Praga en el marco de presidencia checa del Consejo de la ONU. Y también me parece que es cierto que hay unos riesgos siempre, ¿no? Cuando tú pones unas reglas, alguien se puede ir, alguien puede intentar hacer trampa, de hecho sucede, por ejemplo, ahora en el tema del chantaje de energía, de gas, de Putin a la Unión Europea. Decía antes que, claro, los Estados miembros tienen unas asincronías grandes y ¿quién lo iba a decir? Alemania está en una situación mucho peor que, por ejemplo, España, con 7 regasificadoras que tenemos y con no una dependencia para nada tan directa o ni directa con el gas ruso. Pero eso también forma parte del pertenecer. Voy a decir una palabra, no quiero decirla aquí, pero se entiende bien, de pertenecer a un club. Cuando tú perteneces a un club, tienes tus reglas, tienes tus normas. Comentaba al principio Fernando que a mí me importa muchísimo el orden, que creo en una democracia viva, pero siempre ordenada, en las instituciones, en los referentes, en las constituciones, en la Constitución Europea que está ahí. Y a mí me parece que la condicionalidad lo que hace es reforzar y fortalecer realmente a lo que es la Unión Europea. Y de hecho, yo creo que también obliga, aunque haya ahí un peligro y un riesgo por fundamentalmente por el tema del voto por unanimidad, cuando los fondos de recuperación europeos y su luz verde, se iba a solucionar, porque ante algo excepcional, lo he comentado antes, realmente se iba a buscar, si era necesario, no lo fue, una vía B para que los Estados miembros que sí que cumplen el Estado de Derecho y que iban a votar que sí a esa condicionalidad, pues que tuviesen los fondos. Y de hecho Polonia y Hungría, claro, necesitan los fondos como los necesitamos todos los Estados miembros para salir de esta crisis y realmente dijeron que sí. Yo creo que eso también obliga a todos los Estados miembros a cumplir, como la evaluación semestral por parte de la Comisión Europea, de que se ha cumplido en cada Estado miembro o no esa inversión de los fondos o esas reformas donde deban darse. Por cierto, también estoy a favor de las auditorías. Y las auditorías, voy a llamar auditorías a las evaluaciones, las auditorías también, y lo digo mucho en empresas, en grandes consultoras, en entidades financieras, también está muy bien que hagan una auditoría a los gobiernos, en nuestro caso a nuestro gobierno, para dónde están los fondos, cuándo han llegado, cuál es el plazo, los PERTES en qué momento están, todos los PERTES, el plan REPowerEU que se ha creado también con una dotación que se suma a los fondos de recuperación europeos Next Generation EU en relación a la guerra en Ucrania y a todo el tema sostenibilidad, donde está también el plan REACT-EU para los jóvenes y el empleo europeo. Tiene que haber una auditoría. Entonces, por eso estoy muy a favor de la condicionalidad, porque creo firmemente, con convicción, que refuerza lo que somos como Unión Europea y que en un mundo de populismos, de extremismos, de desorden global, de caos, como decía antes, el sello regulatorio, la normativa, el poder institucional, el poder de los ciudadanos, la vertebración de la democracia supranacional europea, con su democracia representativa complementada con la participativa y la condicionalidad en recibir miles y millones de euros si cumples con algo primordial y con un principio fundamental como es el Estado de Derecho, a mí me parece que nos hace seguir como Unión Europea y profundiza, como digo, en nuestro proceso de integración. Pues muchísimas gracias, Susana. Quedamos autoconvocados para este jueves, no el próximo, de la semana que viene, para la sesión de cierre de este ciclo, que será sobre algo también de muchísima actualidad, la idea de independencia judicial. También tendremos entonces un ponente de lujo, Luis María Díez Picazo. Los que hayan estudiado Derecho Civil conocerán a su padre, a Luis Díez Picazo, que es el que hace el famoso,
antiguo catedrático y magistrado del Tribunal Constitucional de la primera añada, Sí. que fueron los grandes magistrados constitucionales que tuvo el país, pero la primera y la segunda añada. Y su hijo, que es catedrático de Derecho Constitucional, magistrado del Tribunal Supremo, además de la sala del Tribunal Supremo, de la sección que controla al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial. Y viene a hablarnos sobre independencia judicial, con lo cual pueden imaginarse la actualidad del tema. Será el jueves que viene, en este caso por la mañana, de 12:30 a 2. Así que estamos convocados entonces y ahora despedimos a nuestra ponente. Yo si estuviera aquí, en Murcia, vamos, me sentaba ahí en primera fila a tomar apuntes y apuntes de la Y conferencia. despedimos a nuestra ponente, que además nos ha ilustrado y nos ha transmitido esa pasión europeísta que es tan necesaria. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.